Cuando miro siempre a mi alrededor, yo veo personas luchadoras, veo personas que llegaron a esta nación hace muchos años, dejando su país de origen. Y dejando atrás también su juventud, porque aquí ya vemos algunos que peinamos canas. Y a lo largo de todo este tiempo siempre valoramos, ¿no? Las motivaciones por las cuales salimos de nuestro país y una de ellas era alcanzar sueños. Creo que ninguno salió de su país de origen sin sueños. Y quizás, al igual que yo, usted ha tenido una vida de altibajos, una vida en la cual nos hemos dado cuenta que hemos sufrido muchas cosas, entre ellas quizás la nostalgia de no estar en nuestro país, añorar a las familias. Quizás hemos pasado por abusos espirituales en otros lugares donde se han generado heridas. Y hemos pasado necesidades, desengaños. Y cuando hacemos un balance nos damos cuenta que no hemos podido lograr todos los sueños que teníamos cuando éramos jóvenes y cuando salimos de nuestros países, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos. Yo no sé si solo me pasó a mí o lo cual no significa que mi vida sea un fracaso, al contrario, creo que mi vida es exitosa en el Señor y espero que la de usted también lo sea. Y también puedo ver entre nosotros a chicos jóvenes que tuvieron un privilegio y el privilegio es haber nacido en este país o haber venido a una edad muy temprana, lo cual les permitió aprender un idioma, en algunos casos sacarse una carrera universitaria y pueden aspirar a tener un buen trabajo, tienen esas posibilidades y pueden alcanzar sueños que quizás sus padres no alcanzaron. Y lo más interesante es que hoy estamos todos en este lugar, tantos aquellos que no somos tan jóvenes como aquellos que están tan jóvenes y han tenido más oportunidades quizás. Y yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez en su vida, o sea, ¿por qué está usted en la iglesia? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual Dios trae a personas diferentes, con diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes, o sea, con diferentes sueños, diferentes edades, y los pone en un mismo lugar? O sea, ¿por qué Dios nos ha traído a este lugar? ¿Por qué Dios nos tiene en la iglesia Interlondres? Y la respuesta es sencilla, hermanos. Dios nos tiene en este lugar porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y el propósito es que usted y yo seamos siervos de Dios, servidores para su reino. No para que nos sirvamos a nosotros mismos, porque usted y yo estamos en una sociedad donde el individualismo, el consumismo y la indiferencia, perdón, están a la luz del día. O sea, eso es lo que hay en la sociedad. Todo el mundo anda buscando su propio beneficio y la mala noticia es que todo eso que hay en el mundo también se ha permeado dentro de la iglesia. Y hay personas que están en la iglesia, pero actúan como las personas del mundo. Personas que están en la iglesia y en lo único que piensan es en su propio bienestar. Y todo eso ha impedido que el amor de Dios que ha sido depositado dentro de nosotros pueda ser manifestado a las personas que se encuentran allá afuera. Porque su objetivo y el mío es servir al Señor. Y nosotros servimos al Señor sirviendo a otras personas. Y es por eso, mis hermanos, que hoy en día esta sociedad, la sociedad en la cual usted se encuentra, necesita más que nunca una iglesia que vibre. Una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Una iglesia que esté dispuesta a sacrificarse y a pagar el precio para lograr que las personas que están allí afuera conozcan de Dios también. Ese es el objetivo por el cual usted y yo estamos en este lugar. Necesitamos que el amor de Cristo que hay dentro de nosotros irradie. Que las personas que están allá afuera puedan conocer a través de nosotros lo que Cristo es capaz de hacer también en sus vidas. Y eso no solo lo vamos a lograr con nuestro buen testimonio, sino también con las palabras. La predicación de la palabra se trata de hablar del Señor. Es por eso que todos aquellos que nos consideramos cristianos somos llamados a servir
en el reino de Dios. Y es por eso que hasta hoy, sí, lo que hemos venido hablando en esta primera carta de los Corintios, Pablo ha confrontado a los hermanos de Corinto con la necesidad que tienen de dejar de pensar en ellos mismos y empezar a pensar en otras personas, en los otros hermanos. Y ha resaltado la importancia del amor, porque es a través del servicio de la comunidad manifestando el amor que los dones recibidos de parte de Dios van a poder edificar la iglesia. Porque si no hay amor, hermanos, vamos a pensar en nosotros mismos. Y es por esa razón que en este capítulo 16, que vamos a estudiar en el día de hoy, Pablo nos va a dejar 3 instrucciones para que, como creyentes, nosotros sirvamos al reino de Dios, para que el reino de Dios sea extendido y que su iglesia sea también edificada. El hermano Renier nos leyó el capítulo 16 de esta primera carta de Pablo a los Corintios, y Pablo empieza este capítulo hablando de la ofrenda. Y esto es muy curioso porque Pablo viene hablando de temas demasiado espirituales. Está hablando de los dones, el hablar en lenguas, está hablando de la profecía, y de repente deja de hablar de eso y empieza a hablar de algo que quizás nosotros podríamos llamar menos espiritual, porque empieza a hablar del dinero. Pero es muy curioso que Pablo inicia diciendo en cuanto a la ofrenda, y esta palabra o esta frase en cuanto a denota que Pablo está contestando algo que le han preguntado en cuanto a la ofrenda. Y entonces Pablo se refiere a la ofrenda que él estaba reuniendo para los hermanos de Jerusalén. Y él esta instrucción ya la había dado a otras iglesias. Había invitado a otras iglesias para que entre todos pudiesen levantar ofrendas para suplir las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Y él pone, por ejemplo, a los hermanos de Gálatas, en Galacia. Y él los menciona y dice que a ellos les dio una instrucción. Por lo tanto, hermanos, cuando la Biblia habla de instrucciones, habla de mandamientos, habla de mandatos, habla de obligaciones. También encontramos en Hechos 11, versículos de 27 en adelante, está hablando de los hermanos de Antioquía, y él dice que cada uno daba conforme a lo que tenía, y determinaron enviar una contribución para ayudar a los hermanos que se encontraban en Jerusalén, y la enviaron por mano de Bernabé y por mano de Saulo. Por lo tanto, hermanos, Pablo establece principios. La ofrenda, hermanos, que es un medio por el cual nosotros servimos al reino de Dios, o sea, es una cuestión voluntaria, o sea, nosotros como iglesia o ninguna persona puede obligar a nadie a ofrendar. Es algo que debe provenir del corazón, pero nosotros tenemos que tener claro que es un mandamiento también que está en la Biblia, que nosotros debemos aportar con nuestra economía para el sostenimiento de la obra del Señor. Y él da varios principios. El primero es el cuándo. ¿Cuándo ofrendamos? Pablo dice que debe ser el primer día de la semana. Y esto pensamos que se estableció porque el primer día de la semana, que era el domingo, los hermanos de la iglesia primitiva se empezaron a reunir. Quizás con el objetivo de celebrar o recordar la resurrección de Cristo. Y lo más posible es que la colecta fuera parte de la liturgia que tenían en cada una de las reuniones donde los hermanos se juntaban cada semana. Entonces, cada semana ellos llevaban, ¿sí?, su contribución para ayudar también a la extensión del reino de Dios y contribuían para el sostenimiento de los hermanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ofrendamos? Pablo dice que cada uno de vosotros ponga aparte y guárdalo. Y esto nos da la idea de que la ofrenda debe ser algo planificado, hermano. La ofrenda no es algo que uno llega aquí y dice voy a ver cuánto tengo en el bolsillo y voy a dar. No, es algo que uno a lo largo de la semana, en su devocional con el Señor, en la lectura de la palabra, practicando las disciplinas espirituales, es algo que el Señor pone en nuestros corazones. Es algo que nosotros debemos planificar y nosotros debemos siempre, bajo la dirección del Espíritu Santo, decidir cuánto vamos a dar el domingo. ¿Sí? Debe de estar preparada. Y esto debe ser fruto de nuestro amor por Dios. Y esto es importante, hermanos, porque cuando usted a lo largo de la semana decide cuánto va a ofrendar al Señor, entonces eso le va a ayudar a usted también para que usted luego no sea manipulado.
No sea manipulado ni por un predicador, no sea manipulado ni por ninguna situación, ni por ninguna emoción, sino que usted ya ha apartado lo que usted va a dar porque el Señor lo ha puesto en su corazón. No porque desde aquí, desde el púlpito, bueno, desde aquí nunca lo hacemos, pero desde un púlpito se pueda manipular a las personas para que den mucho más. Y en la segunda carta a estos mismos hermanos, Pablo le va a decir que cada uno dé como propuso en el corazón. No den por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero ¿cuánto debo ofrendar? Que es la pregunta que siempre nos hacemos. Y Pablo dice, según usted haya sido prosperado. Yo estoy convencido que Dios a todos nos ha dado más de lo que necesitamos. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un techo y podemos comer. ¿Sí? Pablo decía que teniendo abrigo, teniendo sustento, para él era suficiente. Ya luego el resto, las añadiduras, llegarán de parte del Señor. Pero creo que todos tenemos suficiente de parte del Señor. Entonces, según hayamos sido prosperados, Pablo está diciendo que el que recibe más de parte de Dios debería de dar más que el que recibe menos. Pero como es una cuestión del corazón, ¿sí? Dios quiere que sea Él el que nos dirija en cuanto a la proporción de lo que se quiere dar. Hay hermanos que tienen menos, pero dan más que los que tienen más. Por lo tanto, no hay una proporción. Usted me podrá decir, sí, pero la Biblia habla que el 10% es parte de la ley, o sea, no porque Abraham fue, o sea, eso es otro tema. O sea, la ley está establecida para crear unos márgenes, ¿sí? Y el mínimo es el 10%, pero si usted quiere dar el 50, el 80, el 90, eso ya es una cuestión del corazón. Pero la ley dice que el 10 usted puede dar, o sea, si usted quiere diezmar, diezme. Si usted quiere dar más, de más. Y si usted no quiere dar, eso es una cuestión suya con Dios. Nosotros no tenemos acceso a los libros, nosotros no tenemos acceso a las cuentas, nosotros no manejamos el dinero de la iglesia, afortunadamente, para la gloria de Dios. Hay personas que lo hacen. Por lo tanto, nosotros no sabemos quién lo hace y quién no lo hace. De eso no va a depender nuestro saludo o nuestro afecto hacia usted. Es una cuestión suya con Dios. ¿Para qué ofrendamos entonces? Esa es otra pregunta que las personas se hacen. ¿Qué pasa con mis ofrendas? ¿Qué hace la iglesia con nuestras ofrendas? Pues nosotros ofrendamos, hermanos, para apoyar a todos los santos, o sea, a todas las personas apartadas por el Señor, aquellos cristianos que se encuentran con necesidades. Y quizás usted puede decir, como dicen algunas personas en Sudamérica, no, ustedes están en la gloria porque ustedes están en Inglaterra. Allí no hay necesidad. Hermanos, en este país hay necesidad. Hay mucha necesidad. Y en este país hay personas que se mueren de hambre. Parece una contradicción que en un país tan rico hayan personas que se mueren de hambre, pero lo hacen. Hay personas que duermen en la calle con el frío que está haciendo porque no tienen dónde dormir. Y hermanos de la iglesia, ¿sí? Hay hermanos en la iglesia que están pasando necesidad. Por eso nosotros tenemos la canasta del amor. Esa canasta del amor, hermanos, no es ni para los pastores ni para los líderes. Esa canasta del amor es para ustedes mismos, para los hermanos que tienen necesidad. Es por eso que nosotros los invitamos siempre a participar de la canasta del amor. Porque, hermano, cada semana hay una familia que se beneficia de lo que nosotros hacemos. El objetivo es aliviar a los miembros más pobres de la iglesia con una carga moral y un sacrificio de parte de los otros hermanos en el cual Dios se complace. También ofrendamos para sustentar la predicación del Evangelio, para honrar a Dios dándole una parte de lo que Él nos ha dado, para el sostenimiento de la obra misional. Hay misioneros, hermanos, que salen a las misiones y necesitan ser ayudados. Y nosotros como iglesia aportamos nuestro granito de arena para que esas personas puedan seguir yendo a los lugares donde nadie va. Entonces, eso también se hace. En 2 Corintios 8, Pablo alaba la generosidad de los macedonios y testifica que de acuerdo a las posibilidades y más allá de sus posibilidades, ellos dieron de su propia voluntad. Y no solo eso, sino que suplicaron con muchos ruegos que les permitieran participar del gran privilegio que era el ofrendar para los santos. Qué bueno que el Señor pudiese poner ese corazón en cada uno de los creyentes, en cada una de las personas que le siguen, de que puedan rogar para que Dios les permita participar en ese gran privilegio. Estas personas dieron su ofrenda por la voluntad y la gracia de Dios. Porque, hermanos, si fuese por nuestra voluntad, como yo dije al principio,
Estamos en una sociedad donde hay egoísmo. Y el ser humano es egoísta por naturaleza. Y si no fuese por la gracia y la voluntad de Dios que nos impulsa a hacer las cosas, nosotros no lo haríamos. Nosotros no lo haríamos. Preferiríamos gastarnos el dinero en nosotros mismos. Pero es por la gracia y la voluntad de Dios que nosotros ofrendamos, que nosotros ponemos. Y esto me hace recordar mis primeros años de creyente. Y yo espero que aquí no haya ninguno como yo. Yo me devolvía con el sobre para mi casa. Y hoy lo digo, claro, o sea, en ese entonces, ahora me río, por supuesto, pero lo digo también con vergüenza. Porque yo me devolvía con el sobre para mi casa. Yo llegaba y yo en la semana hacía mis devocionales y el Señor ponía en mi corazón que yo tenía que llevar una ofrenda y yo ponía el dinero en el sobre y cuando llegaba a la iglesia, entonces yo empezaba a pensar, bueno, ¿y mañana qué voy a hacer con esto? Y entonces, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Y volví otra vez el sobre y se quedaba en el bolsillo y me iba para la casa. Y hermanos, a lo largo de esa semana pasaba algo y ese dinero se gastaba y muchas veces me gastaba más de lo que yo había guardado. Hermanos, yo entendí que la obra del Señor se hace con dinero. Desafortunadamente necesitamos el dinero. Tener este lugar, aunque hoy está frío, tener este lugar cuesta. O sea, esto se paga con dinero, no se paga con oraciones. La comodidad que nosotros tenemos de tener unas sillas se paga con dinero. El otro servicio en Stratford, en Stowell, perdón, se paga con dinero. Nosotros tenemos auditorías, auditores externos que como charity nos tienen que vigilar en el buen manejo de los recursos que nosotros tenemos. Y eso vale dinero también, hay que pagar o sea, una anualidad. O sea, todo se hace con dinero. Hermano, si usted va a ir a una reunión, usted va a esa reunión y a usted lo reciben con comida, lo reciben con bebida, y usted no, en muchas ocasiones usted no lleva nada. Hermano, la bebida, la comida, usted va a Tesco o a cualquiera de estas supermercados y usted dice, vea, yo me voy a llevar este mercado, pero yo le voy a pagar con oraciones. Y a usted le dicen, sí, sí, llévese el carro lleno y ore por mí. No, no le dicen eso, le dicen que usted tiene que pagar. Entonces todo es con dinero. Y cuando yo entendí eso, hermanos, también entendí la responsabilidad que como creyente yo tenía en el sostenimiento de la iglesia y en el sostenimiento de la obra. Y cuando yo entendí eso, hermano, o sea, jamás me volví a ir con el sobre en el bolsillo. Porque sabía que cuando yo estaba ofrendando, estaba glorificando a Dios con todo lo que yo estaba haciendo. Y créame hermano, que Dios tuvo cuidado de todas mis cosas y lo sigue teniendo hasta este día. De todas las cosas, de las facturas por pagar, del sustento de mi familia, o sea, de todo, absolutamente de todo, de todo. Porque entendí que Dios me ha dado mucho más de lo que yo necesito. Lo segundo que dice Pablo es que servimos en el reino de Dios cuando nosotros tenemos cuidado también de aquellos que sirven en la obra del Señor. Y en el versículo 5 Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros o aún pase allí el invierno, para que me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pablo está expresando su deseo de ir a visitar a los hermanos de Corinto y mantener un contacto directo con ellos, no solo para ofrecerles su cuidado pastoral, sino para recibir la ayuda que ellos pudiesen darle, que ellos pudiesen encaminarlo en ese camino, en esa ruta que Dios le había trazado. Cuando nosotros tenemos cuidado de las personas que están sirviendo a Dios, estamos también ayudando a que la iglesia sea edificada. Porque la iglesia está siendo edificada a través de las personas que sirven en la iglesia, a través de todos. Y Pablo le dice a la iglesia que cuando vaya Timoteo allí, se aseguren de que Timoteo esté en medio de ellos sin temor, en paz y con tranquilidad. Y eso a mí de verdad me sorprendió. O sea, ¿qué iglesia llega un misionero, o llega un predicador, llega y se siente con temor, intranquilo y sin paz? O sea, ¿qué iglesia puede recibir a una persona de esa manera? Y Pablo le está recomendando a los corintios que lo reciban, que no le permitan tener temor, que lo reciban con paz y que lo dejen con tranquilidad. Y quizás Pablo ya había experimentado esa falta de respeto de parte de esta iglesia,
Quizás no estaban reconociendo la autoridad que Dios le había dado. Quizás no estaban reconociendo el ministerio de Pablo. Y entonces Pablo le dice, lo que hicieron conmigo no lo vayan a hacer con Timoteo. Recuerden que lo deben tratar con amor y sin desprecio. Trátenlo bien y envíenlo en paz, porque él luego va a venir a verme. Es tremendo, hermano. Y esto en ocasiones es un problema, queridos hermanos, porque hay iglesias que no viven en ese sentido de misión. Hay iglesias que no reconocen que la iglesia no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, hermanos. Nosotros venimos aquí y nosotros venimos aquí a ser edificados a través de la palabra de Dios, a ser edificados a través del contacto y la relación con los hermanos. O sea, no se trata de nosotros. Nosotros no venimos aquí para sentirnos bien. Nosotros no venimos aquí para escuchar lo que queremos escuchar. Nosotros venimos a este lugar porque es a través de la palabra de Dios que nosotros somos exhortados, somos edificados y somos animados. A eso es que nosotros venimos aquí. Y nosotros en ocasiones pensamos es en nosotros mismos y si tenemos dificultades queremos venir para que sea la iglesia la que las resuelva. Si estamos en un problema, quiero ir porque yo a través de la predicación voy a encontrar descanso. Y resulta que usted a través de la predicación lo que encuentra es confrontación con respecto a la situación que usted está pasando. Y entonces usted dice, no, yo a esa iglesia no vuelvo, mejor me voy a esta otra iglesia donde me dicen las cosas bonitas al oído y las cosas que yo quiero escuchar. Hermanos, Pablo está planteando en este capítulo que la vida en el Señor tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con el fruto del amor de Dios. Porque eso es lo único que nos va a ayudar a vivir para el reino. Porque no vivimos para nosotros. Vivimos para el reino de Dios. No anteponemos nuestros deseos o nuestras necesidades, sino que entendemos que la iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios y es velar por los otros. Porque Dios se encarga de lo de nosotros. Pero nosotros, hermanos, somos los que estamos llamados a mostrar el amor a las demás personas. Pablo está manifestando su preocupación en este capítulo por el cumplimiento de esta responsabilidad como iglesia. La iglesia tiene que atender bien a los que trabajan para su servicio. Por eso hace referencia a Apolos y nos habla de la evidencia del respeto que debemos tener hacia aquellos que sirven a Dios. Debemos respetar a los siervos del Señor. Y Pablo se pone como ejemplo y dice, Apolos decidió no venir y solo porque no quería, no deseaba. Mas, sin embargo, yo respeto su decisión y no lo obligo a venir conmigo. Pablo también pone, por ejemplo, a los hermanos de la casa de Estéfanas. Dice que los cuales desde que se convirtieron, desde que conocieron al Señor, se dedicaron al servicio de los santos. E invita a la iglesia a sujetarse de la misma manera a todos aquellos que ayudan y trabajan en la obra del Señor. Y a mí eso me gusta, hermano. Me gusta porque Pablo no está hablando solo de pastores. Pablo no solo está hablando de líderes. Pablo no solo está hablando de predicadores. Pablo está hablando de todos aquellos que sirven en la obra del Señor. Por eso, queridos hermanos, cualquier persona que sirve a la obra del Señor merece nuestra consideración. Merece nuestra consideración. Y si usted viene a la iglesia, hermanos, y alguien, ¿sí? Un ujiero o alguna persona le pide que no ocupe una silla o que ocupe otra, o sea, no se enoje. Yo estoy seguro que no se lo dicen para molestarlo ni para incordiarlo, sino que ellos lo hacen para mantener el orden dentro de la congregación. Hay lugares que se han establecido para que nosotros podamos pasar de un lugar a otro. Si nos piden que no los ocupemos, no los ocupemos. Y si uno le dice, hermano, siéntese aquí adelante, sentémonos. Porque ellos trabajan para el Señor, ellos están haciendo la obra para el Señor. Cuando uno va a un restaurante o a un teatro o a un cine, hermanos, uno hace lo que le dicen. O yo no sé si usted compra una boleta para sentarse aquí en la fila A, silla 5 y va y se sienta en la de atrás, porque sí. O usted se sube a un avión y no, a mí me gusta esta silla que está más adelante y yo me siento aquí. Aunque alguien, no, usted se sienta donde usted le han dicho que se tiene que sentar. Y en un restaurante, por lo menos los restaurantes donde le dicen espere a ser atendido, a usted el mesero o el camarero le dice cuántas personas son. 2, acompáñeme y lo sienta donde él quiere. Le dice siéntese aquí y usted se sienta allí. Usted no le dice no, a mí no me gusta este lugar. Usted se sienta.
Entonces, hermanos, si lo hacemos con la gente del mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer con la gente que sirve al Señor? Que sirve al Señor, debemos ser empáticos, porque los servidores, aquellas personas que sirven al Señor en cualquier cosa, en la alabanza, en la predicación, en el servicio, en la organización, las personas que están afuera, cualquier persona que sirve al Señor, hermanos, tenemos que ser empáticos con ellos, porque ellos son los que están velando por el buen desarrollo de la liturgia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar. En los versículos 17 y 18, Pablo se alegra por aquellos que han velado por su cuidado en todos los aspectos. Y cuando dicen todos los aspectos, son todos. Y le pide a los hermanos de Corintios que los reconozcan, les den un reconocimiento especial, porque ellos le han dado la ayuda que él necesitaba y que los de Corinto no habían podido darle por no estar con él. Por lo tanto, eso lo había alentado mucho. Y le pide a los hermanos que sean agradecidos con todos aquellos que están sirviendo al Señor y encima lo hacen bien. ¿Y cómo podemos tener cuidado de los que hacen la obra de Dios? No sé si usted se ha preguntado. Y hay diferentes formas prácticas en las que comunidad de creyentes nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, reconociendo y respetando la autoridad que Dios le ha dado a los siervos del Señor, obedeciendo las instrucciones bíblicas. Cuando nosotros hablamos aquí en la predicación, hermanos, nosotros no hablamos de nosotros mismos. Nosotros hablamos de la Biblia. Y si la Biblia tiene una instrucción, eso es lo que nosotros le vamos a decir. Y yo espero que usted esté tomando nota para que luego no se le olvide. O sea, la Biblia es la que nos instruye, la Biblia es la que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso nosotros veíamos hace poco que cuando alguien, un profeta, hablaba cosas de Dios, nosotros debemos evaluar si lo que nos están diciendo es de Dios. Entonces hay iglesias donde hay muchos mandamientos de hombres y están llenas y las personas los siguen. Y entonces cada domingo, cada familia se tiene que encargar del desayuno del pastor y de su comitiva. Y no cualquier cosa. Tienen que traer calentado y tienen que traer arepa. Y las personas lo hacen. O sea, eso no está en la Biblia, hermanos. Eso no está en la Biblia. Y hay personas también, iglesias donde los miembros de la iglesia se turnan para ir a limpiar la casa del pastor, para planchar, para cocinar, para lavar. Hermano, eso no está en la Biblia. Entonces tenemos que siempre evaluar lo que nos están diciendo, porque tenemos que obedecer las instrucciones que están en la Biblia. Debemos apoyar a los que sirven en la obra con oración y animarlos constantemente. Y debemos imitar su buen ejemplo de servicio y dedicación a la obra del Señor. Lo tercero que dice Pablo es que servimos al reino de Dios permaneciendo firmes en el amor. Y en los versículos 13 y 14, Pablo dice que la clave del servicio a la iglesia es la firmeza y el amor. Estar alertas, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí Pablo está exhortando a los hermanos de Corintio a ser como soldados, manteniéndose firmes y fuertes, siempre en guardia, velando hasta que el Señor regrese. Ese es el trabajo por el cual Dios nos tiene en esta vida todavía, para que nosotros velemos con firmeza y estemos atentos, estemos alerta, esperando su segunda venida. Pero todo esto debe estar fundamentado en el amor. Por eso, a lo largo de toda la carta, el fundamento es el amor. El énfasis que Pablo hace es sobre el amor a la hora de servir a la iglesia. Por ejemplo, en el uso de los dones, como hemos visto. O sea, todo lo que nosotros hagamos se debe hacer con amor. Si nosotros nos abstenemos de hacer algo, de comer algo, lo hacemos por amor a la otra persona. Pero todo radica y se fundamenta en el amor, porque debemos también ayudar y animar a los más débiles en la fe. Y si lo que yo voy a hacer es una piedra de tropiezo para el que está más débil, entonces no lo debo hacer. No lo debo hacer. Porque el amor que Dios ha depositado en nosotros nos debe mover al servicio. Nos debe mover al servicio. Hermano, lo que usted tiene de Dios dentro lo debe impulsar hacia afuera. Si a usted no lo está impulsando hacia afuera, entonces debemos examinar qué es lo que tengo yo dentro. Porque el amor de Dios, o sea, siempre, siempre, y siempre, siempre lo va a impulsar
a amar a otros, lo va a impulsar a ayudar a otros, lo va a impulsar a estar pendiente de otras personas, no estar pendiente solamente de usted, porque el amor es el motor que nos impulsa y es lo que nos permite realizar las obras que glorifican a Dios. Todas las obras que nosotros hacemos deben glorificar a Dios. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que actuamos, todo, todo, todo. El fundamento y el propósito es glorificar a nuestro Dios. Y por eso Pablo invita a los creyentes a que se saluden con un beso santo. Y esto a mí me da la idea de un saludo sincero, un saludo sin hipocresía. Y me recordaba el pasaje donde Judas le da un beso a Jesucristo. Y es un beso obviamente de traición, un beso de hipocresía, porque era la manera en la que los soldados iban a identificar a aquel que debían arrestar. Entonces Judas con un beso estaba entregando a Jesucristo aquella noche. Nosotros obviamente cuando saludamos a los hermanos no damos el beso de Judas, lo hacemos siempre en amor, expresando un amor sincero y sin hipocresía. Y en el versículo 22, Pablo hace una gran advertencia con respecto al amor. Y dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Y Pablo está remarcando la importancia del amor, pronunciando esta fuerte afirmación. Anatema, hermanos, significa maldición. Aquel que no ama al Señor, que sea una maldición. Diana Poole, que es una escritora teóloga, dice que el amor es un afecto del corazón, pero es discernible por medio de actos manifiestos. Hermanos, el amor se debe notar. Se debe notar. Es bueno decir que se ama, pero sus obras, sus actos, deben manifestar ese amor. Mi esposa sabe que yo la amo, porque lo que yo hago se lo demuestra. Igualmente de parte de ella. O sea, yo sé que ella me ama, porque lo que ella hace me lo demuestra. Pero a veces decimos te amo, pero lo que hacemos no está manifestando esa obra de amor. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo sé yo si amo o no amo al Señor? Porque claro, yo no quiero ser una maldición. En Juan 14:15, Jesucristo dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y en Juan 14:21, más adelantito dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En toda su palabra, en toda la Biblia, Dios nos llama, nos exhorta y nos ordena que le manifestemos amor a Él. Y por eso nosotros encontramos en la Biblia que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. También encontramos que el amor de Dios depositado en nosotros se manifiesta en el amor a nuestros prójimos, porque es a través de ese amor a nuestro prójimo que las personas que están allí afuera van a saber que usted y yo somos discípulos de Jesucristo. En esto sabrán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos por los otros. El amor nos llevará a servir a la comunidad de creyentes, haciéndolo con total humildad, sin esperar una recompensa. Que tu mano derecha no sepa lo que hace derecha, que haga lo que hace la izquierda. El amor nos debe impulsar hacia afuera, hacia los perdidos y nos debe llevar a compartir el evangelio, pero con urgencia. Con urgencia, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una urgencia, pero cuando uno tiene una urgencia, una emergencia, uno corre. Uno corre al médico, al hospital, donde sea. Y corre a los hermanos de la iglesia para que oren. Y o sea, en las emergencias es cuando más uno se acuerda de que los hermanos pueden orar por uno. Entonces, prediquemos el Evangelio con esa misma premura, con esa misma urgencia. Y esto es solamente 5 puntos o 4 puntos mediante los cuales usted puede evaluar su amor por el Señor. Y habrá muchos más. Pero viene otra pregunta. O sea, si yo evalúo mi relación con el Señor y me doy cuenta que mi amor por el Señor no es suficiente,
Entonces, ¿cómo puedo yo incrementar ese amor? Porque vuelvo y digo, yo quiero amar al Señor y no quiero ser maldición. Y no lo estoy amando como debería amar, no lo estoy amando con toda mi mente, no lo estoy amando con toda mi fuerza. Entonces, ¿cómo puedo yo crecer en el amor por Jesucristo? Y definitivamente, hermanos, el practicar las disciplinas espirituales nos va a ayudar a crecer en el amor de Dios. Porque el orar, el leer la palabra de Dios, el tener nuestro devocional, el tener tiempo de coinonía con los hermanos, nos va a ayudar a entender el carácter de Dios. Nos va a ayudar a ver el amor de Dios manifestado a través de todas las cosas que nos están pasando. Y a través de todo esto vamos a encontrar ese deleite que solamente podemos encontrar en la presencia de Dios. Vamos a poder disfrutar del amor de Dios, reconociendo que no hay nada en nosotros que merezca ese amor. Dios no nos ha amado, hermanos, por lo bueno que somos, o quizás por lo guapos que somos, o quizás por la familia que tenemos o por el dinero que tenemos. No, no hay nada, nada en nosotros que atraiga a Dios, excepto lo que Dios ha puesto de Él en nosotros. Si quitamos de nosotros lo que es de Dios, usted y yo, hermanos, quedamos debiendo, quedamos por debajo de cero. Por eso es necesario, hermanos, que todo creyente debe pasar tiempo a solas con Dios. Es importante que todo creyente ore y medite en la palabra del Señor, como dice el Salmo 42. Porque entre más conozcamos a Dios, más lo vamos a amar. Debemos obedecer sus mandamientos y caminar en santidad, porque la obediencia demostrada es el fruto de la relación con Dios. Si me aman, obedecen mis mandamientos. Sirviendo a otros con amor y compasión, porque amar a Dios se demuestra amando al prójimo, y eso fortalece también nuestro amor por Él. Participamos fielmente en los mandamientos del Señor, como la Santa Cena y el bautismo, porque eso nos recuerda el gran amor de Cristo por nosotros. Cristo murió en esa cruz por usted y por mí. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena lo estamos rememorando, estamos recordando. Y cuando usted y yo nos bautizamos, lo hacemos por obediencia. No lo hacemos por agradar a nadie, o por quedar bien, o por salir en la foto. No, se van a bautizar todos y yo no. No, yo me bautizo. No, hermanos. Eso es un paso de obediencia. Hermanos, el amor de Cristo se fundamenta en su redención. Es decir, surge de esa continua reflexión de nosotros en su sacrificio en la cruz. Cuando nosotros entendemos el valor de la cruz, entonces nuestra vida se va a tornar en amor a Él. Porque quizás usted no ama a Dios porque usted no ha entendido lo que costó el sacrificio de Cristo en esa cruz, el derramamiento de su sangre, todo el padecimiento de Él por usted y por mí. Porque aún siendo pecadores, Él nos amó y dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos levantar en alta voz lo que Pablo dijo: Maranata, el Señor viene. Y el Señor viene pronto. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero hay algo que yo sé. Y es que cada día que pasa, su venida está más cerca. Cada día que pasa, su venida se aproxima. Que el Señor nos encuentre haciendo su obra. Y Pablo termina esta carta pronunciando una bendición de gracia y amor hacia los corintios, y a veces parece una contradicción porque Pablo ha sido muy duro con ellos durante esta primera carta. Y aunque los reprendió fuertemente, siempre lo hizo en amor. Siempre lo hizo bajo el fundamento del amor. Y esa humildad que Pablo nos muestra en esta carta es la humildad que realmente hace grande a todos aquellos que sirven al Señor. Todos aquellos que sirven al Señor deben hacerlo con la humildad que Cristo hizo, que Cristo tuvo, porque Él se despojó, se despojó. Y siendo Dios,
no escatimó su deidad como algo a que aferrarse, sino que la Biblia dice que se despojó de sus privilegios y se hizo un hombre, wow, semejante a los hombres, para luego morir en esa cruz por usted y por mí. Servir en el reino de Dios es un gran privilegio, hermano. Quizás usted no lo valora, quizás usted no lo dimensiona. O sea, es un privilegio servir al Señor. En cualquier cosa. Usted puede servir al Señor barriendo la iglesia. Usted puede servir al Señor lavando los platos de una comida que se hace. Usted puede servir al Señor. Lo importante, hermano, no es lo que usted hace, sino el corazón con el que usted lo hace. Y la humildad con la cual usted lo hace. Pero es un privilegio. Lo podemos hacer con nuestras ofrendas. Lo podemos hacer teniendo cuidado de las personas que sirven. Lo podemos hacer manifestando el amor de Dios en todas las cosas que hacemos. Pero es un gran privilegio. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que ese privilegio de servir en el reino de Dios está abierto para todos aquellos que lo quieran hacer.